Hola a todos, con el gusto de saludaros nuevamente. Centro Cristiano Peniel te da la más cordial bienvenida a este tiempo de célula, tiempo de estudiar la palabra de Dios. Reconocemos que es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros y que a través de su palabra es la forma en la cual utiliza para podernos enseñar, animar, hacernos crecer, finalmente cumplir su voluntad en nosotros. Así que hoy por hoy damos gracias por este espacio. También agradecemos a todos los que han estado escuchando los diferentes audios las semanas anteriores y los que participan, se involucran en estar aportando las enseñanzas de esta célula. Y vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos. Oramos a Dios y dejamos que el Señor sea quien nos guíe, quien nos enseñe su voluntad. Padre, gracias, en verdad. El enorme privilegio que tenemos de venir a tu palabra solamente ha sido por tu gracia y por tu gran amor. Ven a esta casa, a nuestras vidas, ven a cada reunión donde tu nombre se invoca y habla a nuestra vida. Permite que hoy tu palabra sea revelada a nosotros y nuestro corazón esté preparado para que se cumpla tu perfecta voluntad. Gracias una vez más por este estudio, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, retomamos el estudio de Romanos. Hemos avanzado hasta el capítulo 6 y recapitular un poco todas esas enseñanzas. Básicamente el capítulo 6 es un capítulo es central, es importantísimo. Obvio, cada uno de ellos pero es importantísimo porque viene a dar la pauta a la siguiente paso, digamos, a la siguiente porción, que es la del capítulo 7. Alguien ha representado la enseñanza de Romanos, de acuerdo a cada capítulo, como un escalón que va en ascenso, como una escalera que va en ascenso, y hasta llegar a la parte máxima de esta enseñanza donde se está revelando la parte sustanciosa, importante y doctrinal de la vida cristiana. Quiero recordarte que hemos dicho que esta carta es la más doctrinal, eso quiere decir, y no porque las demás no lo sean, sino que cada elemento que tiene la carta de Romanos instruye, enseña, aclara, afirma principios espirituales importantísimos en la vida cristiana. Se ha hablado del pecado, se ha hablado de la ley, se ha hablado de la redención y últimamente en el capítulo 6 se habló sobre la cuestión de morir nosotros al pecado y que ya no deba tener señorío en nosotros. Entonces, el capítulo 7 va a hacer la parte clara de lo que se refería en el capítulo 6, que tiene que ver con autoridad sobre nosotros, sobre una persona, sobre dominio, sobre señorío. Es importante aclarar, y esto aclararlo es porque a partir de esta aclaración podemos condescender a estar de acuerdo con los siguientes comentarios de esta enseñanza, es porque el punto de partida de este estudio es de saber que somos cristianos. Eso quiere decir que si alguien no ha decidido conocer a Cristo, es difícil que pueda empatar con esos conocimientos a menos que esté dispuesto a reconocer que Jesucristo es el Señor y que Dios es el que está deseando manifestarnos su voluntad por medio de estos escritos. Aunque también estos estudios es la oportunidad para invitar a esa persona que el Espíritu Santo le pueda traer a esa revelación a su vida lo que necesita, de la tanta necesidad que tenemos de Dios, para entonces invitar a Jesús a que sea su Salvador como también su Señor. Y esta parte de entender que Él sea Salvador y Señor nos permite entonces entrar en el capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, versículo 1 hasta el versículo hasta el capítulo 6. Estaremos leyéndolo y entonces escucharemos la indicación que hay y en esta ocasión hablaremos del señorío de Dios. Sígueme en esta lectura. Si tú tienes una Biblia a la mano, es muy bueno tenerla, una libreta de apuntes para anotar cualquier comentario que te surja o incluso alguna duda a la cual estamos dispuestos a
acercarnos y aclararla. Capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraron en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, entonces hace una comparación, una analogía del matrimonio como en el caso de el poder creer en Dios. Y hace una diferencia. Si alguien está casado, pues obviamente no puede casarse con alguien más porque estaría infringiendo el principio del matrimonio, adulteraría. Si alguien está bajo una ley, hablando de una cuestión religiosa como es la ley judía, donde los que creían en esa ley para poderse justificar a través de las obras que la ley le pedía, y entonces a través de esas mismas ordenanzas que tenía, presentarse delante de Dios y que por esa razón Dios lo aprobara, pues seguía creyendo en esa ley que estaba sujeto, pero le dice ahora lo siguiente: pero si muere el marido, si muere el que estaba con el que estaba casado, esa persona es libre y puede casarse con alguien más. Aquí la referencia al Señor Jesucristo entra cuando ahora comprendemos lo siguiente. Jesucristo, cuando muere, Él tomó la ley en sí mismo y de acuerdo a la carta de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, versículo 11 en adelante, quiero leértelo, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcancese a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Esto que acabo de leer menciona la ley, y cuando dice que por nosotros se hizo maldición, es que sucede lo siguiente, queridos hermanos, amigos que están escuchándonos en este estudio. La ley dice que todo aquel que obedezca tendrá justificación delante de Dios, pero tiene que obedecer toda la ley. Con una parte que faltara, perdió todo lo demás que hubiera hecho. No habría forma de justificarse, ya que un solo mandato no cumplido lo descalifica. En ese momento de que haya sido buena para uno por obedecerla, se convierte en maldición al desobedecerla. Entonces, cuando Cristo Jesús obedece toda la ley, porque esa es otra particularidad que nuestro Señor tiene, Él cuando vino a la tierra llevó una vida en santidad completa y en obediencia como un símbolo interesante, como un símbolo relevante muy notorio con respecto a traer obediencia. En el estudio que hemos tenido de la Biblia aquí de Romanos, en el capítulo 5, hace la comparación de un Adán, el primer Adán, hijo de Dios, puesto en el huerto del Edén. Dice que a causa de la desobediencia de Adán nos trajo el pecado que vino a corromper en el mundo. Pero a causa de la obediencia, y refiriéndose al segundo Adán, hijo de Dios, que es Jesucristo, este segundo Adán, por causa de su obediencia, vino a darnos salvación a los que creen en él. Así que, a causa de esa obediencia de toda la ley de Cristo, él entonces pudo cumplir toda la ley y de tal manera llevársela, tomarla y entonces salir a la cruz. Él estaba allí, como acabo de leer, allí estaba él quitando esa maldición.
la maldición se colgó en el madero. Él se fue al madero, Él fue a la cruz y allí en esa cruz Él rompió, Él nos redimió, Él nos rescató de la ley, pagó con su vida lo que la ley pedía, lo que el pecado traía también, que eso es lo que la ley muestra del pecado en el hombre, porque más adelante leeremos en Romanos 7 que yo no sabría lo que es el pecado si la ley no me lo marcara. Entonces la ley es buena, sí, es buena para decir la pecaminosidad del hombre, para marcarla, para hacerla, para señalarla. Pero yo la convertí en maldad, en maldición para mi vida cuando yo no la obedezco. Pero a causa de la obediencia de Cristo, entonces Él me permite el venir a recibir hoy una oportunidad increíble. Retomemos la parte de Romanos 7, por favor. Entonces, leímos que en Romanos capítulo 7 se estaba diciendo que ya esta parte de quien estaba casado a la ley, porque en esa ley, y aquí dice, yo les hablo, el versículo 1 dice, capítulo 7 del versículo 1 dice, yo les hablo a aquellos que conocen la ley, o sea, que están sujetos a esa ley, que creen que por medio de obedecer, por medio de sus buenas obras, por medio de todo eso, están teniendo un favor delante de Dios, lo cual no lo pueden hacer. Es una cuestión que actúa en nuestra contra, porque la ley nos va a señalar cada error que el humano tiene. Pero entonces, dice, si esta ley, este marido muere, hablando de esa ley, y ahora tiene libertad para casarse con otro, hace mención de que el nuevo marido, el nuevo señor con quien podemos matrimoniarse, con quien puede tomar nuevamente una relación, dice, debe de ser por aquel que murió y que resucitó por nosotros. Quiero que me puedas acompañar leyendo aquí en Romanos 7, dice en el versículo 4, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, y aquí dice el otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si Él nos rescató del pecado a través de quitar la ley, y Él vino a resucitar, Él viene a ser entonces el mejor candidato para nuevamente matrimoniarse, para nuevamente tener un Señor. En el capítulo 6, escuchábamos la semana pasada que decía, bueno, yo me siento libre, ¿verdad? Edgar y Julia en sus comentarios decían, bueno, yo nunca he pensado en ser esclavo y yo soy libre, aunque no era cristiano, pero yo me sentía libre, sin darme cuenta que estaba esclavizado al pecado que yo hacía. Y es lo que leímos ahí en ese capítulo 6. Yo me hago siervo del pecado, en este caso, cuando yo soy pecador. Pero también puedo hacerme siervo de la justicia cuando decido obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Cuando cualquiera de nosotros crea o no crea en Dios, tendremos a alguien que se enseñorea de nosotros. Ya sea nosotros mismos para obedecer a nuestros deleites y pasiones, a nuestros miembros para dejarnos guiar y para dejarnos arrastrar, que sería una palabra muy dura, pero es real, verdadera. Pero, hermanos, porque amigos, a veces nuestras emociones nos arrastran, a veces nuestros impulsos nos gobiernan, y eso fue lo que se habló en el capítulo 6 la semana anterior. Estos impulsos me han contaminado al punto de que no dejan que Dios se enseñoree de mí. Entonces, cuando Jesús muere, la ley se cumple, y entonces ahora Él ofrece un señorío, un gobierno. Es interesante que cuando en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús hace la invitación a aquellos que están o que estamos cansados y trabajados, y ofrece libertad y ofrece descanso. Pero lo interesante viene con lo que ofrece con ello. Escucha con atención. Venid a mí, estoy leyendo ahora Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa primera parte es totalmente adecuada y conveniente. Todos queremos descanso, todos queremos que se nos aligeren cargas, pero escucha el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que
nos quita lo cargado y lo trabajado de lo que vendríamos del mundo, de lo que otro señorío tuviera en nosotros, pero Él ofrece su yugo. Es la misma parte que gobierna la cerviz de los animales que van en una yunta sobre su cuello, esa es la cerviz. El yugo es una madera que viene con las formas arqueadas para colocarla sobre el cuello de los animales y llevarlos juntos en una yunta. Pero aquí dice que el yugo de Cristo, que es el mismo lugar puesto sobre nuestra cerviz para que seamos guiados. Si no decidimos sujetarnos a Dios, nos estaremos sujetando a cualquier otro. Cuando alguien es invitado, cuando Dios se manifiesta a tu vida y Él te ofrece una vida eterna, una nueva vida, un perdón de pecados, te ofrece también su señorío. Nadie puede llamar a Jesús Salvador si no es también su Señor. En otro capítulo 5 también nos decían esto, en el estudio que hemos llevado. No lo puedes llamar Señor si no lo has aceptado como Salvador, y a la vez igual. Pero al decirle Señor es que estás dejando que te gobierne. Así que en esta comparación del matrimonio, dice, bueno, yo antes era esclavo de la ley, hablando de la cuestión religiosa, los judíos como tal, que son los destinatarios de esta carta. Quiero recordarte, esta carta tiene un destinatario específico, carta a los romanos. Y en Roma se encontraban judíos, pero también gentiles. Y aquí les hablaba a los judíos, dice, les hablo a los que conocen la ley, aquellos que estaban queriendo imponer sus tradiciones o su religiosidad, porque en el capítulo 3, recordarás este estudio que tuvimos, decía que entonces si yo no me circundo, entonces ya no soy del pueblo de Dios. Pero no hablaba de la circuncisión física, sino de la espiritual, la del corazón, la que nos hace ser hijos de Dios cuando hemos decidido creer en el Señor. Así que, si te das cuenta, por eso decía que llegamos a este capítulo 7, donde todos los demás capítulos nos fueron llevando de la mano para ascender a esta realidad. El señorío de Dios, el señorío de Jesús, en todo aquel que ha creído, tiene que darse de la manera en la cual nosotros actuamos en la consecuencia de quien hemos creído. Jesucristo es el Señor cuando nosotros le dejamos gobernar. En ese instante hemos dejado toda cuestión de justificación por nuestras obras para solamente confiar en lo que Dios ha hecho. Así que en el capítulo 7 de Romanos retomo la lectura con la que iniciamos esta enseñanza. Dice, si alguien estaba casado, entonces se juntaba con alguien más, adulteraba. Pero si ahora, reconociendo que nosotros ya estamos libres de la condición del pecado, porque hemos muerto al pecado de acuerdo a que Cristo murió en la cruz por nosotros, y entonces hoy es necesario que entendamos que hay un matrimonio nuevo, hay una relación nueva, que es a través de creer en Jesucristo y de aceptarlo en nuestras acciones como Señor en nuestra vida. Mientras que no ocurra eso, mientras que no estemos en eso, nosotros estaremos luchando porque habremos creído o no en Jesucristo. Esto es algo delicado, pero es importante. Que nosotros podamos llegar a una iglesia, leer una Biblia, tener afición a cantos espirituales, alabanzas, el poder congeniar con toda la cultura cristiana, y si pongo esta palabra de cultura cristiana, porque alguien diría, pues yo creo que yo soy cristiano porque escucho alabanzas, porque tengo una Biblia, porque voy a una congregación, porque me porto bien, porque he decidido hasta ponerme versículos. Además ya me tatué, aquí llevo tatuado en mi cuerpo un versículo bíblico porque eso me recuerda más y más. Todo eso es cultura, porque lo más importante, más que lo exterior, es lo interior, de donde hemos aceptado el señorío de Jesús para que gobierne. Bien a bien, a veces la parte exterior revela que no hemos dejado en verdad que Él se enseñorea de nosotros, porque si Él se enseñorea de nosotros de la manera interna, todo mi exterior va a decir que verdaderamente esto es lo más importante, lo que está adentro de mí, lo que Dios ha cambiado en mi vida. Así que entonces nosotros que estamos creyendo tenemos que estar bien seguros que hemos nacido de nuevo, porque hemos dejado que Él se enseñoree de nosotros.
Eso quiere decir que el pecado ya no debe de estar teniendo algún atractivo, ya no debe de estarnos llamando porque hemos muerto al pecado. Así que esa muerte al pecado ocurre cuando creemos en él. Y esto da como resultado que debemos dejar entonces que él se enseñoree de nosotros. Vuelvo a leer Romanos 7, pero ahora en la versión Nueva Traducción Viviente, y quiero leer el versículo 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer a la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora introduce un concepto increíblemente revolucionario en la doctrina cristiana, que es vivir en el Espíritu. Estamos llegando a un escalón más de esta enseñanza espiritual, doctrinal, fundamental de la vida. Pudiéramos hablar solamente de buenas obras, de buenas intenciones, y no es hasta que el Espíritu Santo es introducido en la vida del cristiano en cuanto a dejar que Él nos ayude, y esto lo que van a seguir hablando en los siguientes capítulos, que entonces Él será quien nos vaya guiando y dirigiendo, y a la vez de quien nosotros podemos recibir la ayuda conveniente para ejercer, para llevar a cabo la vida cristiana que Dios nos está llamando. En la enseñanza anterior, un comentario de los muchachos decía, de la célula, la semana pasada, Edgar y Julia, uno de los muchachos decía, es que Dios pone, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, decía, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad y nos estimula. Esa parte de estimular, decía, es la comunión con mis hermanos, es la oración, es la lectura, y es el Espíritu Santo, obviamente, que pone en nosotros esta parte que no nos va a dejar porque Él sigue obrando en nosotros. Y entonces, hoy por hoy, yo debo de entender que si he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, hoy entonces yo tengo esa relación con Él. En Efesios capítulo 5, en el versículo 25-26, hace mención de la esposa de Cristo, que es la iglesia, y la iglesia somos aquellos creyentes. Y todo creyente entonces viene a tener de parte de Dios la acción de cuidado que Él tiene por su esposa, la acción de transformación que Él ha prometido por lo que Él quiere hacer con ella. Fíjate que dice Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando aquí dice, maridos, amen a sus mujeres, habla de un matrimonio. Y entonces la correlación o el ejemplo junto es de Cristo con su iglesia como marido y esposa. Y dice el versículo 26, para santificarla, aquí se refiere a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es un proceso que así a su esposa, aquella de la cual hablábamos en Romanos 7, en otro tiempo estuvo casada con otra, que era la ley, que nos llevaba a muerte, y entonces hoy una nueva relación, un marido nuevo, que es Cristo, entonces ahora nos ha prometido santificarnos, purificarnos, quitarnos toda mancha, quitarnos toda arruga, para que entonces a Él se la presente. Y esto es lo increíble, una vez que Dios decide hacer esto en nuestra vida, Él no va a dejar hasta que cumpla su voluntad. Luego entonces nosotros somos parte de este propósito que Dios tiene para con su iglesia, y esto entonces nos tiene que enseñar. Yo tengo que dejar que Él gobierne en mi vida. Yo tengo que entender que ahora ya no estoy más casado con el pecado, ya no tengo la condenación
que vendría de saber que mis acciones me pueden llevar a pecar, mis acciones están sujetas a lo que yo deseo, a lo que mi cuerpo me pide, a lo que mi pecado, mi pecaminosidad me lleva, ya no debería ser porque yo entiendo que estoy casado con Cristo. Porque entonces ocurre lo siguiente: si yo casado con Cristo, yo en una relación ando coqueteando con otra, estoy adulterando. Y queridos amigos, hermanos, muchas veces somos adúlteros espirituales. Porque decimos amar a Dios, porque decimos que le entregamos nuestra vida, le llamamos Señor, pero coqueteamos con el mundo, pero coqueteamos con el pecado. Pero le guiñamos el ojo a espaldas de Dios o hasta de frente a Dios a nuestras concupiscencias y pecados. Porque queremos llevar la vida de antes. Eso sería en la aplicación directa el no dejar que Él se enseñoree cuando mi vida cristiana que hoy vivo no tiene cambio. ¿Qué diferencia entonces estoy dando si yo ya decidí creer en Cristo? ¿Con quién estoy dejando que ahora gobierne mi mente, mi corazón, mis pensamientos? Lo que yo vivo debe demostrar entonces quién se enseñorea de mí. En el capítulo 6, que fue la lección anterior, decía esto: bueno, yo me hago siervo de quien obedezco. Y esto nuevamente ocurre así. Si alguno de nosotros dice que es cristiano, nuestras acciones deben demostrar ese cristianismo o ese señorío en nuestra vida. Pero entonces necesito yo serle fiel a mi Señor, amarle como he dicho o he pensado que lo amo, pero a través de mi vida rendida a Él. No es una cuestión religiosa, queridos amigos, de poder decir, bueno, entonces ya no tendré que salir de la iglesia, entonces me tapo los ojos, me tapo los oídos, porque no nos llamó Dios a eso. Nos llamó más bien a que en cada porción de nuestra vida Él tome señorío, para que entonces lo que yo vivo, lo vivo como Él. Lo que yo hago, lo hago como Él. Lo que yo actúo, lo actúo como Él. Y solamente quiero dejarte, por último, de esta porción que estamos leyendo, que obviamente es muy vasto, es muy grande, porque vamos a introducirnos en la siguiente enseñanza a comprender esa naturaleza con la cual a veces no nos permite o no hemos dejado o no hemos soltado para que ese señorío sea totalmente nuestra vida, el señorío de Cristo. Pero quiero dejarte este versículo de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde hace la total aclaración de que una vez que he creído en Cristo y que he dejado que ciertamente Él sea Señor mío, yo viva ya no como mi manera, ya no a mi forma, ya no a mis deseos, sino a la forma que Él ha dispuesto. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no soy yo, ahora es Él. Ya no se trata de mí. Y esto es lo increíble. Mi vida ya no se trata de mí. Y hasta que no comprendamos eso, dejaremos que Él se enseñoree. Porque cuando no lo he comprendido, yo solo me preocupo por mí. Es que me falta esto, me duele aquello. Ay, Señor, si me dieras. Ay, Señor, si me tuvieras. Y se trata de mí todo el tiempo. Y todo el tiempo es de lo que yo quiero, de lo que yo necesito. Y si voy a salir de casa y voy a caminar, así como, sígueme, Señor. Y no se trata de seguirme a Él, sino yo seguirlo a Él, en su voluntad, en sus deseos. Esto es, entonces, el poder dejar que se enseñore de nuestra vida. Ya no estamos unidos a la ley, ya no estamos unidos al pecado. Ahora tenemos esa unión con el Señor, Salvador y Redentor nuestro, que es Jesucristo. Queridos amigos, yo te quiero invitar esta mañana, esta ocasión, en este día, reflexiona. Esa cultura cristiana que llevamos es buena, es útil, claro, porque a todos nos cautiva y trae paz al corazón y hay beneficios y hay resultados, porque la palabra es buena, siempre ha sido bueno Dios. Pero ahora es la siguiente pregunta. ¿Soy yo, humanamente, alguien que ha dejado que el Señor se siente en el trono más importante de mi mente y mi corazón, para que Él sea
quien dirija mi voluntad, mis emociones, mi sentir. ¿O solamente me gusta la cuestión del cristianismo? Solamente me atrae, solamente soy un aficionado, solamente es algo, pues sí, atractivo, ¿verdad? Porque el dejar que Él se enseñoree es hacer a un lado mis aspiraciones personales para dejar que Él sea. Y no estoy diciendo que dejemos de vivir nuestra vida, estoy diciendo que en medio de lo que yo viva, lo más importante sea agradar a Dios, obedecerlo a Él. Así sea una pequeña cosa, así en mi pequeño círculo familiar, allí mismo esté dando muestras que soy su hijo, su discípulo. Así que si tú no has hecho alguna determinación así, el viaje con Dios comienza cuando decides creer en Él. No solamente conocer de Él, porque muchos pudiéramos decir, claro, yo lo conozco, yo sé quién es Jesús. No es conocer de Él, es creer en Él como si de Él dependiera toda nuestra vida. Y exactamente así es, de Él depende toda nuestra vida. Él es el único que nos va a poder sacar del infierno, sacar del pecado, para trasladarnos a vida eterna. Y no solamente en esta vida, no se trata de beneficios inmediatos hoy, de ser bendecido, de ser prosperado, de ser sanado. Esta vida es pasajera. No se trata de negociar hoy en una cuestión mediática de, pues es que Dios te va a dar mucho, te va a cambiar, te va a renovar y va a hacer de ti grandes cosas en este mundo. No es solamente en este mundo, y aunque así lo fuera, no es en esta parte solamente, es para la eternidad, donde es realmente que actúa todo lo que Dios ha dispuesto para eso. Pues bueno, queridos amigos, dejarte esto en tu corazón para que lo sigas reflexionando. Y ahí donde tú te encuentres, si has decidido ya el creer en Jesucristo, de todo corazón búscalo. En la intimidad de tus pensamientos, habla con Él. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésate que no deseas seguir más a tu voluntad, ni a otra enseñanza, ni a otro ídolo, ni a otra religión, ni a otra cosa más, sino decide creer en Él, en Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por tus pecados y el que hoy delante de Él confieses que eres pecador, para pedirle su ayuda y que pueda salvarte, y a través de esta confesión que tú hagas, disponte a conocer su voluntad en su palabra. Acércate a una congregación donde se hable de su palabra, de la Biblia, y decide en cada paso que tú des obedecerlo completamente. Me despido enviándote un gran abrazo, orando por tu vida, deseando que esta palabra, este mensaje llegue a donde sea necesario que sea, por cuanto Dios lo ha dispuesto así, y que traiga bendición a todo el que le escucha. Amados amigos, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos la próxima semana continuando con la carta a los Romanos en el capítulo 7, y lo haremos sobre esas luchas que a veces no comprendemos, pero que finalmente la Biblia nos va a dar la luz y nos enseñará exactamente cómo poder salir adelante de eso. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos la próxima. Bendiciones.